Vamos a hacer algunos ejercicios con relación a los dos puntos que hemos avanzado las clases anteriores. Vamos a ver ejercicios sobre distribución binomial, vamos a ver ejercicios sobre la distribución de Poisson y vamos a calcular la media, la varianza y la desviación estándar para cada una de estas distribuciones de probabilidad. Entonces, comenzaremos con el ejercicio número 1. ¿Están listos, no? Sí, listo, estamos listos. Bueno, comenzamos entonces. A ver, escriban, dice, el número medio de automóviles que llega a una estación de servicios o de suministro de combustible es de 210 automóviles por hora si se decide atender a un máximo de 10 automóviles por minuto. Determine la probabilidad de que en un minuto dado lleguen a la estación más automóviles de los que se puede atender. Bueno, ¿qué datos tenemos en primer lugar? ¿Estamos atentos?
El número de automóvil. El número de automóvil. Número de automóviles. N 210 automóviles por hora, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Hay un máximo 10 automóviles. Capacidad de 10 autos por minuto. 10 autos por minuto. ¿No es cierto? ¿Qué más? Determine la probabilidad, dice, de que un minuto dado, lleguen a la estación de servicio más automóviles de los que se puede atender. Entonces, ¿eso qué significa? Que deberíamos dividir 210 entre 60, que serían 60 minutos. 210 entre 60, que serían los 60 minutos. ya. ¿Esto cuánto va a ser? Son 3,5. 3,5. Eso diría entonces que cada minuto va a atender 3,5 automóviles. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad que vamos a calcular? De que lleguen a la estación de servicio más automóviles de los que se atiende, de los que se puede atender. Entonces, en promedio, se atiende 3,5 automóviles por minuto, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos están pidiendo es definir más de los 3,5 automóviles por minuto. Ahora, ¿por qué he puesto yo este símbolo de lambda igual a 3,5? Porque vamos a decir que X es una variable aleatoria que se distribuye mediante una distribución de Poisson. X se distribuye mediante Poisson. Entonces, la probabilidad de X va a ser mayor a 3,5 automóviles por minuto, ¿no es cierto? Esto puede ser probabilidad de que X sea igual a 4 más probabilidad de que X sea igual a 5 hasta más, no sé, ¿cuántos automóviles podrá atender? Entonces, calcularemos a ver, en la medida que vaya subiendo, seguramente esto se va a hacer 0. Calcularemos la probabilidad de que X sea igual a 4. Mediante la fórmula de la distribución de Poisson, ¿cuál es la probabilidad que vamos a calcular? Probabilidad de que X tome un valor de X va a ser igual a lambda elevado a X por E a menos lambda sobre X factorial, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué tendríamos? Lambda 3,5. 3,5, ¿no es cierto? Elevado a 4. ¿Por cuánto? ¿Qué cuánto vale? 2,7183. 7, 1, 8, hay muchos números más.
elevado a menos ¿cuánto? Menos 3,5. A menos 3,5. Todo esto, Sobre 4 factorial. 4 factorial. Igual. Hagan ese cálculo. $0,19. 0,19. 19. ¿Está bien calculado? Sí. 0,19. De la misma manera tendríamos que calcular la probabilidad de que x sea igual a 5. ¿Cuánto sería? 3,5. X igual a 5. Esto sería 3,5 elevado a 5 5. por 2,718 elevado a menos 3,5 dividido factorial 5, ¿no es cierto? Sale 0,13. 0,13. Entonces, tenemos que sumar 0,4, 0,5, 0,6 hasta que en un momento determinado se llegue a 0 y sumar todas esas probabilidades. Entonces, esto se hace largo la suma, ¿no es cierto? Pero simplemente lo que queremos es mostrar que este tipo de probabilidades se muestra de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer a la inversa. Por decir, sacar la probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, hasta la probabilidad de que x sea igual a 3, sumar esos valores y restar la probabilidad de 1 menos esta sumatoria. Y nos va a salir la probabilidad de que x sea más de 4. ¿No es cierto? ¿Por cuál lado quieren hacer? Dicen, ahí donde dice de Poisson que puso 3,5, al poner el valor 4, no entendí bien esa parte. Tiene que ser un número mayor a 3,5, Claro. dicen. Claro. Dice, en promedio, en un minuto, esta estación de servicio atiende a 3,5 automóviles por minuto, ¿no es cierto? Esa es la primera conclusión, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo? Sí, dicen, sí, sí, sí. Ya. En un minuto se atiende 3,5. Ahora, en un minuto, la estación de más de lo que puede atender, 3,5. Entonces, más de lo que puede atender, más de 3,5 puede ser 4, 5, 6, 7, 8 o 9 o 10 automóviles. Este solamente es el promedio, ¿no es cierto? Por eso ponemos más de 3,5 automóviles, pero no va a atender a medio automóvil, sino va a atender a uno. Por eso digo que el próximo va a ser probabilidad de X a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, hasta 10 o hasta lo que pueda atender, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pasar a la siguiente hojita. Entonces, vamos a calcular probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, esto ha de ser igual. Lambda es igual a 3,5, ¿no es cierto? Entonces, esto hemos dicho que es igual a 3,5 elevado a 0 por 2,7183 elevado a menos 3,5 factorial de 0. ¿Cuánto de eso? 0,03. 0,03.
Factorial, ya. Probabilidad de que x sea igual a 1 entonces ahora. Vamos a tener 3,5 elevado a 1 por 2.7183 elevado a menos 35 factorial de 1. 1. Sale es cierto? 0,11. 0,10. 0,10. 0,10. 0,0 No, 0,10. 0,10. Blizzard, Probabilidad ¿no de sería que cero? x sea igual a 2. Esto va a ser 3,5 elevado a 2, ¿no es cierto? Por 2,7183 elevado a menos 3,5. Igual. Factorial de 2. 0,18. 0,18. Probabilidad de que x sea igual a 3. Esto va a ser 3,5 elevado a 3 por 2,7183 elevado a menos 3,5, todo factorial de 3. Igual. 0,21. 0,21. 21. Entonces, si sumamos estas probabilidades, ¿cuánto tenemos? $0,52. 0,52. Entonces, la probabilidad de que x sea más de 3,5 va a ser a 1 menos esta probabilidad de 0,52. ¿Igual cuánto? 0,48. 0,48. O el 48% es la probabilidad de que en un minuto dado atienda más de 3.5 automóviles, ¿no es cierto? ¿Está bien? Más o menos dicen. ¿Puede volver a explicar, por favor? Esa partecita. Hemos hecho la inversa porque en vez de... Porque tendríamos que poner la probabilidad de 4, de 5, de 6, de 7 o hasta, no sé, hasta que nos llegue un momento de 0, ¿no es cierto? Y sumar todo eso. Esto podríamos hacer de 5, de 6, de 7, tal vez hasta 20, pero bueno, es muy largo. Para evitar eso, hemos sacado los menores de 3.5 que hemos hecho en esta hojita. Hemos calculado la probabilidad de 0, de 1, de 2 y de 3 y hemos calculado la inversa. Entonces, esa inversa es mayor a 3.5. Esto es 0,48 o el 48% es la probabilidad de que en un minuto dado atienda más de 3.5 automóviles. Esa es la probabilidad, ¿no es cierto? Mediante la distribución binomial. Sigamos, ya se van a ir ubicando de a poquito. 2. Voy a hacer los dos tipos de probabilidades que hemos visto. A ver, escriban este otro. En una familia, de 5 hijos, hallar la probabilidad de que
vamos a poner así, de que hayan o nazcan, inciso A, de que hayan mejor, de que hayan 3 hijos. B, 5 niñas. C, un niño. A, B, C, le pongamos D. Al menos 3 niños. A ver, haremos eso. Listen, una pregunta. ¿Sí? Cuando dice niños, se refiere a la probabilidad que sean varones, ¿no? O a la cantidad de niños. Niño, claro, por eso he puesto No. niña, niño. Claro, por ahí se refería a la cantidad y no al sexo. No, Perdón. no. Dicen, Estamos diferenciando los varones de las mujeres, ¿no? No es lo mismo con el Hijos, inciso. niñas, niños. ¿Sí? Bueno. Listen, ¿será que puede volver un cachito ante la página? Entonces, Por favor. no, ya estamos en este segundo, pues estamos durmiendo. A ver, atendamos más rápido, ¿ya? Vamos a hacer esto, después al final lo vamos a volver. A ver, la anterior era una distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque estábamos relacionando el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a suponer que esto es una variable. Ese símbolo parece una S volcada, hemos dicho, que quiere decir que se distribuye mediante una binomial, vamos a decir. X se distribuye binomialmente. Entonces, la fórmula de la distribución binomial dice que X es igual a un valor de X a n factorial entre X factorial por n menos X factorial por, ¿qué dice la fórmula? ¿Se acuerdan? P elevado a X. Probabilidad. P elevado a X, ¿no es cierto? Por Q Q elevado a N a n menos X. Entonces, la regla o los pasos que se deben cumplir para aplicar una distribución binomial dice que el experimento se repite n veces, ¿no es cierto? Segunda condición. Cada repetición o cada intento del experimento es independiente el uno del otro. Tercera, dice que la probabilidad de ocurrencia de un suceso se mantiene constante a lo largo de todo el experimento. Por lo tanto, P es la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Entonces, P es igual a A sobre S y Q es A1 menos la probabilidad de ocurrencia del suceso dado. Entonces, ¿qué datos tenemos en este ejemplo? A ver. 3 hijos.
que son 5 cinco hijos. Tendríamos 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. n igual a 5 entonces. ¿No es cierto? Tenemos n. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿cuál va a ser la probabilidad? 0,6. ¿Por qué 0,6? Es 3 dividido entre 5. A ver, ¿No sería al revés, Licen? ¿cómo al revés? 5 dividido 3 en realidad. Porque el Apliquemos esta 5 te dice que son fórmula. 5. Ok. Esta fórmula A la tenemos que fórmula aplicar. sería llegando a... Esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Entonces, si x se distribuye binomialmente, la probabilidad de obtener 3 hijos x que sean igual a 3. Si una familia tiene 5 hijos, n es igual a 5, y la probabilidad de poner, pongamos para que no se confundan, 3 niños, entonces, aplicando la fórmula, n es igual a ¿cuánto? Los 5. Igual a 5 factorial. 5, Licen. Igual a 5 Factorial. factorial. Dividido entre 3 Entre factorial. 3. 3 factorial por 5 menos 3 factorial. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un hijo sea varón o mujer? 50%, Licen. 0,5. P es como jugar a la lotería, ¿no es cierto? O al lanzar, no a la lotería, es como jugar a lanzar la monedita. Entonces, P, la probabilidad de que sea un hijo o una hija es un medio, 50%. Entonces vamos a tener 0, esto que sea 0,5 elevado a x. 3. ¿Cuánto es x? 3. 3. Ahí está. Por, si P vale un medio, Q es igual a 1 menos P. Entonces, 1 menos 0,5 igual también 0,5 por 0,5 elevado a 5 menos 3. Igual. 0,31. 0,31. Licen, preguntita, perdón por que esté un poco así, pero ¿cómo determinó T? Es que se me salió del programa de la clase, recién acabo de volver a entrar. A ver, ¿estás atento, Fernando? Sí, Licen, solo que se ha salido del programa y recién ha vuelto a entrar. A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo determinó T de P? ¿Cómo hemos determinado P y Q? Sí, Licen.
les decía, a ver, ¿cómo vas a saber que una familia, los hijos son varones o mujeres? Es como jugar a la monedita. Lanzas la moneda, la probabilidad de que sea varón o mujer, la probabilidad de que salga cara o sol es el 50%, ¿no es cierto? Porque tiene dos lados. Claro, claro. Y en una familia la probabilidad de que sea hombre o mujer también es 50 y 50. Por eso es P, 1/2, 0,5 y Q, que es la inversa de P, 1 menos P, igual a 0,5. De ahí aparece P y Q. Bien, ¿estás de acuerdo? Sí, Licen, gracias. Ya. ¿Cuál es la probabilidad? Vayamos al inciso B. ¿Cuál es la probabilidad, dice, de que hayan 5 niñas? ¿Qué probabilidad vamos a calcular? Probabilidad de que X sea igual a 5. ¿Será? Que sea igual a 0. Si tenemos nosotros aquí, a ver, 5 hijos, entonces P será, estos 5 hijos significa 5 niños, ¿no es cierto? Entonces, 5 niños será P X igual a 0. ¿Sí? 5 niños, 5 niñas significa 0 niños. ¿De acuerdo a nuestro enunciado que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser 0 factorial, aplicando esta formulita, ¿no? Perdón, esto va a ser 5 factorial n igual a 5, x igual a 0, por 5 menos 0 factorial, por p. Aquí viene el que P y Q se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento. Aquí estamos en un experimento de saber cuántos niños hay, cuántos niños, cuánto es solo un niño, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, P 0,5 elevado ¿a cuánto? 0. 0. 0. A 0. Por Q. 0,5. 0,5 elevado a 5 menos 0. 5 menos 0. Igual. 0,03. 0,03. O 3%. el 3% es la probabilidad de que los 5 sean niñas. Fíjense, es baja la probabilidad, pues, ¿no es cierto? Es imposible que haya puro niñas. Bueno, el inciso C. ¿Cuál es la probabilidad, dice, de que en esta familia de 5 hijos haya un niño? Entonces, X va a tomar el valor de 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, tenemos, aplicando la fórmula, 5 factorial dividido entre 1 factorial por 5 menos 1
por 0,5 elevado a 1 por 0,5 elevado a 5 menos 1 igual 0,16. 0,16. Sí. Para estas probabilidades, trabajaremos con 4 decimales, por favor. 0,1562. 15, 62. 62. O el 15,62% es la probabilidad de que en esta familia de 5 hijos uno sea niño, ¿no es cierto? El 15,62. Entonces quiere decir que hay más niños todavía. El otro inciso. El inciso D. Al menos 3 niños. Probabilidad de que X sea igual a ¿cuánto? A 3, 4 y 5. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Mayor o igual a 3. Cuando digo al menos 3 niños, me estoy refiriendo que como mínimo sean 3. Por eso X debe ser mayor o igual a 3. Por lo tanto, esto va a ser probabilidad de que X sea igual a 3 más de que X sea igual a 4 más de que X sea igual a 5. Hasta encontrar el número máximo, ¿no es cierto? Que son 5 familias, o 5 hijos, perdón. Entonces, al menos 3 niños. Entonces, en ella se tiene que calcular la probabilidad de que sea igual a 3, a 4 y a 5. Entonces, a ver, la probabilidad de que X sea igual a 3 ya la hemos calculado. Entonces, voy a borrar esta formulita. Voy a borrar de aquí para que hagamos. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 3, tenemos aquí, ¿no es cierto? Que es 0,31 más. Vamos a calcular entonces la probabilidad directamente de que X sea igual a 4. X igual a 4. Sale Entonces, 0,1562 o el 15,62%. 15,62%. X sea igual a 4. A ver, vamos a ver. 5 factorial entre 4 factorial. Hemos hecho para 4, no hemos hecho, ¿no es cierto? Por 5 menos 4 factorial. Todo esto por 0,5 elevado a 4 por 0,5 elevado a 5 menos 4. Igual. ¿Cuánto me dijo? 15,62. 0,1562 o el 15,62%. 0,1562. Más. Nos falta la probabilidad de que X sea igual a 5. Esto es igual a 5 factorial sobre, ¿cuánto va a ser X? 5. 5, dicen. 5.
por 5 menos 5 factorial. Todo esto por 0,5 elevado a ¿cuánto? A 5. A la quinto. Dicen. A 5 por 0,5 elevado a 5 menos menos 5. Igual. 0,0312. Sí, 0,0312. 0,312 o 3.12%. 0,0312. 0, Cero. un cero más. 0,31, Ajá. sí. O sea, sería el 3%, dicen. ¿Cuánto? 3,12. Sería 3,12. 0,0312. 0,312. Entonces, para encontrar la probabilidad de que al menos 3 sean niños, tenemos que sumar la probabilidad de que sea 3, a 4 y a 5. Sumen todo eso, ¿cuánto da? Se llama 49. 49,74. 49,74. O el 49,74% es la probabilidad. En realidad, dice que debe ser casi el 50%, ¿no es cierto? De que al menos 3 sean niños. Entonces hemos definido la probabilidad mediante la distribución binomial. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Dice el inciso B, ¿me podría explicar, por favor? De nuevo, no he entendido bien. ¿Cuál es la probabilidad de que 5 sean niñas? Dice. Si los 5 son hijos varones, ¿dónde están? Si tenemos 5 hijos varones, ¿no es cierto? 5 hijos. Entonces, la probabilidad de que los 5 sean niñas es 0, pues. ¿No es cierto? Entonces, simplemente hemos tomado esto. 5 hijos, considerando como varones. La probabilidad de que los 5 sean niñas es 0. 5 niñas significa 0 niños, ¿no es cierto? O 5, es claro. Eso. La probabilidad de que X es igual a 0. Bueno, dicen gracias, eso no. Pasamos entonces. Número 3. A ver, en una comunidad, escriban, en una comunidad de 400 familias, de 5 hijos, se calculan las probabilidades. Se calculan las probabilidades de las familias que poseen 2 niños pongamos A, 2 niños que poseen inciso A,
2 niños y B, ninguna niña. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad que vamos a calcular? P X va a tomar el valor de 2. 2. Sí, X igual a 2. ¿Qué datos tenemos? 400 N familias. igual a cuánto? N 400 igual a familias. 5. N a cuánto va a ser igual. A 5. 5, dicen. N igual va a ser a 5, ¿no es cierto? Entonces, para aplicar la fórmula de la distribución binomial, esto va a ser 5 factorial, 2 factorial, por 5 menos 2 factorial, por, ¿cuál va a ser la probabilidad de que sea niño? 0,5. 0 por medio. 0,5, dicen. 0,5 elevado a 2 por 0,5 elevado a 5 menos 2. ¿Cuál es esa probabilidad? $0,3125. 0,3125. 31,25 es la probabilidad de que los dos sean niños. A ver, ¿cuál era la intención? De que no se dejen impresionar por este número para identificar el número de observaciones. N es 5 hijos y eso es lo que queremos definir. Entonces, la probabilidad de que ninguna sea niña Sería igual a 5. 5. Cero. Que no hay niños. 0. Sería la mitad, dicen. 5 hijos. No dicen ni varones ni. ¿Por qué? ¿Qué tendríamos que hacer? Es que la probabilidad de las 5 sería de 2.5, dicen. 0. 5. Y ahí, 0. ¿qué tendríamos que hacer? X igual a 5. Porque ahí nos dice que ninguna es niña Que y aquí ninguna sea niña. y el ejercicio nos dice que son 5 hijos. Ajá. 0. Entonces, 5 hijos igual A 0. igual a ¿cuánto sería? 0, dicen. 0. 5. ¿Por qué 5. 0? 5. No dice ni niña ni niño. 5. 5. Porque los 5 serían varones. Que ninguna sea niña. 0 sería, dicen. Porque ahí arriba dice 5 hijos. Ninguna niña sería el 0. 5 porque los 5 serían Probabilidad de varones. que dicen. X sea igual. La probabilidad de que ninguna niña 0. 5. X igual a ¿cuánto? 5. A 5 dice. 5. Porque arriba dice que son 5 hijos y ahí abajo hay 0. ¿No ve?
probabilidad de que x sea igual a 5, estamos claritos. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? 5 factorial por 5 factorial, 5 menos 5 por 0,5 elevado a 5 por 0,5 elevado a 5 menos 5. Lo han entendido muy bien porque aquí arriba dice 5 hijos y niñas, ninguna niña tiene que ser igual a 5, ¿no es cierto? 0,0312. 0,0312. 0,03 le dicen. Sí, un cero 0,03. más. Ajá. 0,03 le dicen. 0,03. 1, 2. ¿Dos más me han dicho? 1, 2. O el 3,1% es la probabilidad de que ninguna sea niña, ¿no es cierto? Número 4. Escriban en un examen de estadística la probabilidad de que un estudiante apruebe la materia es del 30%. Hallar la probabilidad de que entre 10 estudiantes aprueben, inciso A, cinco estudiantes, exactamente 5 estudiantes. B, ninguno apruebe. Y C, apruebe más de 3 estudiantes. ¿Ya? Vamos a aplicar la distribución binomial. Dicen, al dar ¿Qué datos el tenemos? 30% sería P. ¿Qué datos tenemos? Nos dicen que 10 son 10 estudiantes. estudiantes, que sería Sería 10. ¿Qué datos tenemos? Aquí, a ver, pongamos. N igual a 10 estudiantes. Uy, Condori, has despertado por fin. No, N estaba igual a 10. hablando siempre. N igual a 10. ¿No es cierto? 10 estudiantes. Aquí.
de entre 10 estudiantes. P Igual a P 30. igual a 0,3. 30%, 0,3. 0,3. Entonces, Q0. vamos a definir la probabilidad de que X sea igual a 5 estudiantes. Vamos a tener 10 factorial entre 5 factorial por 10 menos 5 factorial por 0,30. 0,3. ¿Elevado a cuánto? A 5. A 5. Por Q, ¿cuánto va a ser? 0,7. 1 1 menos menos 0,3. C, o Q va a ser a 0,70, ¿no es cierto? A 1 menos P. Entonces, por 0,70 elevado a 10 menos 10 5. menos 5. 10 menos 5. Igual. ¿Cuánto va? 0,10. 0,1029. 10,29. Entonces, el 10,29% es la probabilidad que aprueben 5 estudiantes. Ahora, calculemos el inciso B. La probabilidad de que no apruebe, ¿qué valor va a tomar X? 10. 10, listen. A 10 nomás. ¿Por qué? Pero no sería lice. Cero, Licen. No hay ningún De que no apruebe, Ninguno. va a ser 0. De que ninguno apruebe, 0, ¿no es cierto? Entonces, igual 10 factorial sobre 0 factorial, 10 menos 5, no, perdón, 10 menos 0 factorial, 0,3 elevado a 0 por 0,7 elevado a 10 menos 0. Igual. 0,0282. 0,0282. 0,282. O el 2,82% es la probabilidad de que ninguno apruebe. Bueno, para el siguiente, ¿qué vamos a hacer? Ahí sería menos, X igual, mayor menor, a igual 3. que a 3. Mayor o igual a 3. Mayor a 3. Probabilidad de que X sea mayor de 3 estudiantes. Probabilidad de que X igual a 4, a 5, ¿no es cierto? Hasta más. Hasta la probabilidad de que X igual a 10. X igual a 10. Entonces tienen que calcular esas probabilidades. La probabilidad de que X sea igual a 4, ahí 1, de que sea igual a 5,
hasta la probabilidad de que X sea igual a 10. Bueno, eso vamos a dejar para tarea. A ver, haremos el último ejercicio para esta clase. A ver, escriban. En una prueba de falso verdadero, se toma una prueba a 50 alumnos. A. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben 30 alumnos? B. ¿Cuál es la probabilidad de que aprueben más de la mitad? ¿Qué datos tenemos? N igual a 50. 50 N igual alumnos. a 50 alumnos. N 50 alumnos. P. 0,50. 0,50. 0,50. Es como el adivina, ¿no? Esta sí, esta no. Entonces, Q ha de ser también 0,50. Entonces, inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 30 alumnos aprueben? Entonces tendríamos N igual a 50 alumnos. Sobre la fórmula estoy calculando, ¿no? Sobre esta fórmula. Probabilidad de que X sea igual a X es igual a N factorial entre X factorial, N menos X factorial, P elevado a X por Q elevado a N menos X. 50 factorial, 30 factorial por 50 menos 30 factorial por 1/2 o 0,50 elevado a X 30 por 0,50 elevado a 50 menos 30 igual 0,0418. 0,0418.
o el 4,18% sería la probabilidad de que más de 30 alumnos aprueben, ¿no es cierto? Vayamos al B. ¿Cuál va a ser la probabilidad que vamos a calcular? Probabilidad de X mayor que 25. Mayor. Mayor que 25. Mayor 25. 25. mayor a 25. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad que tienen que calcular? 26. Probabilidad de que X sea igual a 26 más probabilidad de que X sea 27 hasta probabilidad de que X sea igual a Hasta 50. 50. Tendrían que calcular las 25 probabilidades, ¿no es cierto? Mucho. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. No, Licen, por ahora no, solo que no, 26 Sí. más, 25. Dicen, disculpe. Sí. Entonces, utilizamos la distribución de Poisson cuando tengamos como una variable el tiempo y el otro utilizamos Cuando hay una variable Eso quería tiempo. que me explique, Lice. ¿Cómo sabemos identificar cuál utilizar? ¿Cuál de esas dos distribuciones? Cuando haya una relación de tiempo en la distribución de Poisson, Ya. ¿no? Tiempo, sobre todo tiempo, y esté definido un promedio, ¿no es cierto? El tiempo y el promedio va a estar. En la distribución binomial no, simplemente como estos casos. Encontrar la probabilidad de ocurrencia de un suceso cuando haya un experimento dado y en el experimento se tenga que hacer n intentos, ¿no es cierto? Se trata de eso. Ya, listo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licen, ¿podría repetir el binomial cuando se lo utiliza? Perdón. Se necesita Todavía no tanto. para determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en n intentos o apariciones de un suceso determinado. Perfecto. Esa es la característica de la distribución binomial. Y tiene que haber una probabilidad de éxito y fracaso, y el número de intentos es n, y la probabilidad de éxito y fracaso siempre se mantiene constante, ¿no? Esa es la regla para la distribución binomial. Bueno, Licen. Sí, ya. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, nos veríamos la próxima clase.